¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana, ¿verdad? Estamos ya preparados, un poquito de calor, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí todos juntos ya listos, ¿verdad? Para poder escuchar la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes a manera de introducción un milagro de los muchos que hizo Jesús, un milagro en especial, un evento milagroso de entre todos los que hizo, uno en particular fue visto por más de 5,000 personas. Y esto está registrado en los 4 evangelios. Este milagro lo conocemos como la multiplicación de los panes. Ante un milagro de esta magnitud, tenemos que estar pensando, ¿verdad? Si es posible que con tan solo 5 panes y 2 peces fuera posible dar de comer a tanta gente. Yo realmente como que estoy haciendo por ahí unas cuentas y pienso que probablemente pudieron haber sido unos 4,000 o 9,000, porque en Mateo dice que nada más era a los hombres, ¿verdad? Porque las mujeres no se contaban. Pero si estamos pensando que cada uno de estos varones llevaba esposa y hijos, yo creo que subiría el número ahí. Entonces, esta gente dice que quedó satisfecha, quedó totalmente. Por lo que en esta mañana yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Como les decía, este pasaje está registrado entre los 4 evangelios. Yo he tomado este que es un poco más largo, son 14 versículos, a manera de tener un panorama un poco más amplio y darle un poquito de más de profundidad. Entonces, quiero compartir en esta mañana contigo al menos 4 lecciones que yo encuentro en este pasaje y que he titulado La alimentación milagrosa. ¿Me quieres poner la lámina, por favor? Ok, aquí está. Aquí tenemos ese pasaje, lo hemos visto incluso en películas, ¿verdad? Un pasaje muy interesante y con muchas enseñanzas para todos nosotros, incluso prácticas. Aquí tenemos a Jesús, ¿verdad? Con 2 peces aquí de este lado y aquí 5 panes de cebada, dice la Biblia que eran. Entonces, si está listo con su Biblia, ¿está listo, hermano? ¿No les escuché? Muy bien. Entonces, acompáñeme en este momento. Acompáñeme a leerlos junto conmigo. Vamos a leerlos uno por uno para poder pasar a las lecciones que yo traigo en esta mañana a compartir contigo. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca y un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron y le diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él y les dijo: dadles vosotros de comer. Uno de los versículos claves de este pasaje. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos.
Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Muy bien. Le voy a pedir que cierre sus ojos un minutito y vamos a encomendar este estudio, esta predicación al Señor. Acompáñeme a orar. Vamos a orar. Señor Dios y Padre del Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de estar en este lugar, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia es abundante, Señor. Y hoy pues queremos, Padre, que nos hables, queremos que nos enseñes, queremos que nos digas, Señor, cómo es posible ese milagro, Señor. Cómo es posible saciar a tanta gente con tan solo 5 panes y 2 peces. Háblanos pues a nuestro corazón, Padre, y sé con nosotros en esta mañana. Te lo pedimos todo en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La iglesia dice, muy bien. Muy bien, pues vamos a nuestra primera lección, que es aprende a descansar en Jesús, de los versículos del 30 al 32. Bueno, tenemos aquí unas láminas, ¿verdad? Tenemos un varón, ¿verdad? Que está, el que está atrás de este varón, pues es Dios, el Señor Jesucristo. Le está, lo lleva casi cargando, ¿verdad? Y tenemos acá a Jesús que te está extendiendo la mano y te está haciendo una invitación. Aquí tenemos una serie de 4 personas, ¿verdad? Una que está preocupada, a lo mejor una está triste, una está angustiada. Y bueno, y tenemos en esta lámina del lado izquierdo, de mi lado derecho, tenemos una persona que está, ¿cómo, hermanos? Descansando, ¿no? Como que está tranquilo. No sé si has tenido la oportunidad de ir en algún lugar donde hay un campo, todo, y te has tirado allí y ver y orar con el Señor y descansar en Él. Bueno, estas 4 láminas dan una proyección acerca de eso. Pero vamos pues a nuestro primer punto, a nuestra primera lección. Del 30 al 32 es aprende a descansar en Jesús. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Bueno, vimos que Jesús había enviado a sus discípulos en una comisión, un encargo de llevar y dar un mensaje de parte de Jesús. Hemos hablado un poco en estas semanas, hermanos, acerca de un mensaje que tenemos que dar, que tenemos que llevar en el libro de Jonás, un libro que fue de mucha bendición para la iglesia con todas sus lecciones. Y bueno, este pasaje, pues están predicando una invitación al arrepentimiento. Y esta parte, en este pasaje precisamente nos habla de eso. En el versículo 12 de este pasaje habla de esto que hago referencia. Y dice entonces que le contaron todo lo que habían hecho, enseñado. Bueno, lo que yo veo aquí es que los discípulos están dando un reporte a Jesús de lo que hicieron, ¿verdad? Porque todo cristiano, déjame decirte, que tiene que dar cuentas del trabajo que ha realizado, lo que nos han encargado. El Señor es nuestro amo, Él es nuestro Señor y tenemos que ser diligentes en lo que nos ha mandado a hacer. Ejemplo, Señor, hoy compartí del Evangelio, hoy compartí las buenas nuevas. Señor, gané una alma para ti, ¿verdad? Ayer prediqué de tu palabra. Fíjate, Señor, que hoy enseñé a mis niños de la Biblia. A mi familia la ministré, a mi esposa. Qué bueno, ese es parte del rol y del papel que tiene el varón como sacerdote de su casa. Es una tarea para el líder, para los hermanos que estamos aquí, es algo que el Señor nos ha dejado. Entonces, tantas cosas que podemos decirle a Dios, pero también cuando estamos tristes, cuando sentimos enfermos, cuando estamos atribulados, ¿qué le dirías tú a Jesús en esta mañana si tuvieras que darle un reporte, si tuvieras que contarle algo? ¿Qué le dirías? Bueno, pues entonces vemos que Jesús les dice, ¿verdad?, que vayan con él a un lugar solo, desierto, apartado. Vemos aquí también, hermanos, que este es un momento donde Jesús quiere estar aparte, solo con ellos, ¿verdad? Lejos de la gente, del ruido. Ellos
pues llevaban un trajineo ahí de andar por aldea, sanando, llevando la palabra, eso. Y bueno, Jesús quiere tener aparte un tiempo con ellos. Es importante el descanso, ¿sabes? Para recuperar las fuerzas, ya que con tanto y venir, dice la Biblia que no tenían tiempo ni para comer. Y a lo mejor te identificas porque hay veces que a lo mejor de tantas cosas que haces, de tus actividades, ¿verdad? En todo esto a lo mejor no tienes ni tiempo para estar un tiempo con tu Señor, con tu Dios. Entonces tenemos que organizarnos y buscar un tiempo para pasar tiempo con Él. Entonces, Él desea tener una comunión contigo y que descansaran, esta parte literal, físicamente, pero hay un cuadro espiritual aquí, ¿verdad? Donde el ser humano pues está atribulado y no puede descansar espiritualmente, donde no sabes cómo resolver un asunto, ¿verdad? Y te genera preocupación, tienes dificultad incluso para dormir, porque estás piense y piense, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Pasas la noche en vela, ¿cómo resolver el problema? Al final, pues la falta de sueño te va a provocar que andes irritado, que andes molesto, cansado, agotado, ¿verdad? Y bueno, si esto fuera, hermanos, pues nos tomamos un break, ¿verdad? Descansas y bueno, pues te repones, ¿no? Descansas allí. Pero en el caso del alma, ¿qué hacer, hermanos? Con ese tipo de situaciones difíciles. Bueno, nosotros pensamos y creemos que la respuesta siempre está en la Biblia. La salida la tiene Jesús. De manera que la Biblia dice en Mateo 11:28, yo sé que tú conoces el pasaje. Venid a mí todos los que estén, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Cansados, trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Lo que quiere decir es que en Él podemos dejar esa carga, esa con la que te esfuerzas para salir, aquella con la que no has podido, en ocasiones piensas que puedes arreglar y no encuentras alguna salida, alguna solución. Te cuento rápidamente, durante la pandemia, tú sabes que mucha gente murió en el trabajo. Gracias a Dios, pues yo, como ya soy arriba de 60, yo soy de la tercera vuelta, hermanos, y entonces me mandaron a descansar en casa, pero hubo compañeros jóvenes que fallecieron, que murieron, familiares muy cercanos, y entonces ya después, una vez que regresa uno a la oficina, pues platicando entre ellos, ¿verdad? Decían ahí, oye, pues es que se murió un familiar muy cercano. No, pues yo también, y platicaban entre ellos, y decía uno, bueno, es que yo ya voy saliendo. Yo ya voy, tuve depresión, tuve angustia, no podía dormir. Dice, pero ya me siento mejor. Y le decía a otro de mis compañeros, bueno, ¿y cómo le hiciste tú? ¿Qué fue lo que hiciste? Dime cuál es la fórmula. Le dijo, bueno, no hay ninguna fórmula. La fórmula es descansar en Jesús. Le dijo, dice, he dejado mi carga en Jesucristo y me la ha aligerado. Entonces, pues, si tienes una pena, ¿verdad? Si tienes algo que anda por ahí con la que no puedes, déjame decirte que tú necesitas de Jesús. Tú necesitas dejarle esta carga a Jesucristo. Nosotros no estamos diseñados para llevar este tipo de cargas, de soportar este tipo de problemas o penas, aunque los vamos a tener, déjame te digo, ¿verdad? ¿Qué hago con mi hijo que anda lejos de ti, Señor? Anda rebelde, no me obedece. Pero es todo un tema, ya que se requiere de la oración y la sabiduría para aconsejar a nuestros jóvenes, los hijos mayores. Pero ¿qué tal? Te lo voy a poner de otra manera. ¿Qué tal cuando andas cargado en tu carácter? ¿Cómo lo manifiestas? Enojándote, gritándote, el orgullo, la amargura, ¿verdad? Incluso la pereza. Bueno, mira, Jesús conoce tus problemas y tus debilidades, de tal suerte que en Jesús está la solución, en Él está la respuesta. Si tú has andado por ahí buscando, yo quiero decirte que Jesús puede llevar ese peso, esa carga. Efesios 4:31, también yo sé que tú sabes, ¿verdad? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y malicia. Bueno, el Señor nos dice qué hacer en estos casos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que despojarnos de eso que traemos cargando, porque al final es algo que a Dios no le agrada. De manera tal, hermanos, que tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia nos va a dar siempre la solución y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, la amargura, hermanos, es una expresión de mezcla entre tristeza y ira acumulada por cosas que han pasado y no las has podido arreglar, ¿verdad? Y entonces son una carga muy pesada que algunos no han superado, incluso
un trauma, una muerte de alguien, ¿verdad? Y vas guardando ese sentimiento y como no puedes sacarlo, pues con el que tienes al lado a lo mejor, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es reconciliarte con Dios y también reconcíliate con aquella persona a manera que la amargura, ¿verdad? Dice Hebreos 12:15, no te dejes de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Bueno, entonces dice el 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios nos perdonó. Esto tiene que ver, hermanos, con ir y descansar en Jesús. Confía en Jesús. Déjame decirte que es un asunto de fe, de creer en Él, que puedes descansar. Dice la Escritura en Isaías 23:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo ¿qué? Cuyo pensamiento en ti y ya ha confiado. Ahí está la solución. Vuélvete al reposo, a la paz, al descanso espiritual en Jesús. Busca un lugar solo, apartado con tu Dios. Termino con una lección, este primer punto. Es una historia de una persona, ¿verdad? Que va a lo largo de una carretera, va caminando. Yo esta la escuché hace muchos años, yo la estoy trayendo aquí a colación por este mensaje. Alguna vez que visité Veracruz, iba yo manejando en la carretera y iba una persona con una comotina de ropa, y yo no sé cómo le hacen, algunas mujeres tienen tanta práctica que no se les cae, hermanos, y ahí van caminando ahí, ¿verdad? Entonces me acordé de esta historia que te comento, porque va una persona en el camino, ¿verdad? Y entonces pasa una camioneta y le dice, hey, amigo, ¿quieres que te lleve? Y entonces le dice, pues sí, llévame. Entonces sube a la camioneta, y cuando se sube a la camioneta, en vez de poner la carga en el piso, pues se le queda viendo la persona y dice, bueno, ¿y por qué no pone la carga? Seguía trayendo aquí la caja, aquí en la caja. Y así a veces somos nosotros. Jesús quiere llevar tu carga, pero tú no se la quieres dejar. Entonces, la invitación es de Jesucristo a que descanses en Él. Amén, hermanos. Bueno, vamos al punto, a la lección número 2. Vamos a ver, aprende a ver con compasión las almas. Versículos del 33 al 36. Vemos aquí a Jesucristo, ¿verdad? Con una ovejita que le está dando de beber. Aquí tenemos otras tantas que da la idea de que están apartadas, que están solas. Y tenemos una más que está consolando a alguien. Y tenemos otro aquí también, ¿verdad? Que está con un vagabundo, y aquí hay una persona que lo está consolando, le está llevando algo. Entonces, parte de cómo Jesús quiere que veamos a esos que andan sin pastor. Dice así la palabra del Señor. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Conocían bien el terreno, llegaron antes. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Bueno, pues resulta que los han visto irse, ¿verdad? Obviamente, pues de haber salido a llevar el mensaje, de haber ido a todas estas regiones cercas, a todas estas aldeas, hacían milagros, ¿verdad? Sanaban la gente y todo eso, pues eran reconocidos. Entonces, finalmente, hermanos, lo que te quiero decir en este tiempo es que la fama de Jesús se había extendido en toda esa región. Todos conocían a Jesucristo, todos conocían de su amor, de su bondad, de su generosidad, de su ternura, de su paciencia, de su amor. Así es Él, así es Jesús. Mientras Jesús vivió en la tierra, Él vivió una vida ejemplar, perfecta y sin pecado. Dice la Biblia que Él nunca pecó. Entonces, lo que yo creo y lo que yo veo aquí, hermanos, es que Jesús es el nombre más famoso de todo el mundo. Es Jesucristo. Este nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. De cualquier líder religioso o de cualquier religión o filosofía está el nombre de Jesús. Y es algo importante
saber que en el nombre de Jesús se encuentra la salvación de tu alma, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres, para que, ¿qué, hermanos? ¿Para que qué? Para que podamos ser salvos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, murió por todos los pecados de todos aquellos que creyeran en Él. Y sabes, también resucitó al tercer día. De acuerdo a Lucas 24 del 5 a 6, hace domingo pasado fue domingo de resurrección, de Pascua, como lo conocemos, ¿verdad? Y dice el pasaje que fueron dos mujeres temprano, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Llegan dos mujeres, ¿verdad? Ya van con sus hierbas aromáticas, especies, porque iban a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Pero qué creen? Que la tumba estaba, ¿cómo estaba la tumba? Vacía, ¿verdad? No estaba, solo había dos varones que les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús vive, hermano, ¿por qué no le damos gloria a Dios por eso? Acaba de pasar el domingo de resurrección y la tumba está vacía. Dios levantó de los muertos. Rápidamente te digo que muchos andan buscando en lugares equivocados, en lugares vacíos, donde ya no está Jesucristo, en tradiciones, en religiones. A diferencia de algunos religiosos, déjame decirte nada más dos. Por ejemplo, Siddhartha Gautama Buda, líder del budismo, él murió 500 años antes de Jesucristo. Y ahí están sus restos en la tumba. Si tú vas a la India, en Kusiganjar, encuentras dónde está la tumba de este líder religioso, ¿verdad? En el caso de Mahoma, que es el líder de los musulmanes, él murió el 8 de junio de 1832 y cada año se reúnen millones de peregrinos, ¿verdad? Y están celebrando el Ramadán, dando vueltas ahí perdidas, ¿verdad? Entonces, la resurrección para nosotros es bien importante, hermanos. Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. En otras palabras, en este juego de palabras que hace el apóstol Pablo, si es una mentira, entonces lo que predicamos no sirve, ¿verdad? Ni nuestra fe tampoco. Pero aquí es algo grave porque entonces estaríamos muertos en delitos y pecados y condenados al castigo eterno del infierno, ya que la resurrección de Jesús sostiene al cristianismo y la resurrección de Jesús es la garantía que Dios da a aquel que lo recibe por fe y cree en su muerte y su resurrección. Pero ojo, no por buenas obras, Efesios 2, 8, 9. O sea, que no hemos hecho nada para merecer, porque es un regalo de Dios, para que tú no digas, bueno, es que yo me porté bien, yo hice bien aquello, yo iba allá y acá y me estoy ganando la vida eterna. No es así, no es así. La Biblia es muy específica y concreta. Solo la persona de Jesucristo se encuentra la salvación. Amén. Bueno, pues entonces, pues ahí va, ¿verdad? Van siguiéndolos, van tras ellos por la orilla del mar siguiéndolos de lejos. Dice la escritura que llegaron antes que ellos. Buscaron a Jesús y dice que Él los vio como ovejas. ¿Ovejas qué? Sin pastor, ¿verdad? Mira el amor de Jesús, hermano, por sus ovejas. En Mateo 9:36 dice que estaban angustiadas y abatidas. Esta palabra de oveja, Jesús la ilustra de una manera, en un sentido con un cristiano. Son animales que no son autosuficientes, sino que dependen del cuidado de un pastor. Son vulnerables de los depredadores. Estos animales son dóciles, mansos y fáciles de pastorear y hay que alimentarlas. Versículo 34. Y es lo primero que Jesús hace. Él les enseña, les ministra, les satisface, los sana. Lo que Jesús hacía con mucha pasión y gusto. Entonces la Biblia también recuerda, aquí no podemos dejar pasarlo, nos recuerda lo que hacen los pastores, el trabajo pastoral en la iglesia, un trabajo arduo, difícil. Por la iglesia debemos considerarlos, hermanos, por el cuidado que tienen con nosotros, ¿verdad? Porque ellos, dice la Biblia, que ellos ven por nuestras almas, de acuerdo a Hebreos 13:17. Y muy bien, hay algo muy interesante en esta palabra de compasión. En el griego quiere decir sympathy,
como sinfonía, y quiere decir sufrir juntos. Esta es la gran lección para nosotros, poder ver, poder compartir sus emociones, sentimientos, orar por ellos, como hemos visto aquí en las láminas, ¿verdad? Imagínate aquel que está sufriendo, comprender el dolor intenso y el deseo por ayudarles. Es lo que veía Jesucristo y es lo que tú y yo debemos ver. O sea, ellos no tenían nadie que viera por ellos, no los alimentaban con la palabra de Dios, no se preocupaban por ellos, ¿verdad? Su líder religioso los habían dejado. Entonces Jesús viene, los abriga, los alimenta y les enseña. Lo que hacían los fariseos en este tiempo eran puras doctrinas de hombres. De tal manera que la Biblia dice que cuando Jesús los vio, tuvo compasión de ellos. Andaban desamparadas y dispersas como que no tenían pastor. Así las vio Jesús y déjame decirte, así como vio a esas multitudes, te vio a ti y te vio a mí también. Nos perdonó de pecado y dice la Biblia, porque no hay justo ni aún uno, Romanos 3 del 10, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Dice, no hay ni siquiera uno. O sea, todos hemos pecado. Nos perdonó, nos restauró, nos lavó de nuestras maldades en su gran misericordia. Ahora nosotros debemos tener también compasión por todas estas personas. La pregunta sería en esta mañana sería, ¿y qué puedes hacer tú por ellos? Aquellos que no conocen de Jesús. Hay tanta gente, hermanos, conocidos, familiares, etcétera, etcétera, que andan en el mundo perdidos, alejados de Dios, a lo mejor en drogas, a lo mejor en el alcoholismo, qué sé yo, ¿verdad? Pero andan angustiados de un lado para otro, de religión en religión, extraviados. Jesús te anda buscando y quiere tener un encuentro personal para salvación. Ezequiel 34:16 dice, buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada y le vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Tal vez te han herido alguna vez, a lo mejor te has sentido enfermo, física o espiritualmente. Él puede sanarte, Él puede curarte, Él puede restaurarte. Confía en Él. Bueno, entonces vemos que se acerca la noche, ya la hora está avanzada, dicen, ¿verdad? Lo que los discípulos le dicen, despide a la gente. Y entonces, pues, lo más propio a veces cuando ves dificultades es decir, bueno, pues sabes que ya es noche, ya mejor ya vámonos, pero no, hay algo que hacer. Ellos piden que los despidan para que vayan a conseguir alimento, pues están en lugares desiertos, solos, lejanos, ¿verdad? Y no hay donde comprar nada. Y esto es en ocasiones, hermanos, que las cosas se ven difíciles, como que no se puede, ¿verdad? Y no estamos viéndolos como Jesús los ve, como ovejas sin pastor. Y entonces ellos pensaron, pues hay que despedirlos, ¿no? Pues ya, que busquen su propia comida. No se compadecieron por esas ovejas. Nosotros debemos verlas igual que Jesús, necesitadas de un pastor. Jesús es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Juan 10:11. Él quiere salvarte, quiere cuidarte, alimentarte, ser tu pastor, darte agua y quiere enseñarte muchas cosas a través de la Biblia para crecer y que estés fortalecido en Él. Vamos a la tercera lección. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Lección 3. Aprenda a alimentar a la grey. Versículos 37 al 41. Aquí vemos una escena, ¿verdad? Aquí está Jesucristo y aquí está la gente, dice que grandes multitudes le seguían. Entonces aquí está los que están colaborando con él, llevándole el pan a la gente, ¿verdad? Pero eso tiene un cuadro, un trasfondo, hermanos, de lo que es el discipulado, de predicar, de ir y bendecir a otros. Aquí tenemos unas personas que está discipulado uno con uno. Aquí tenemos otros también y aquí tenemos otros, ¿verdad? Todo mundo necesita del alimento espiritual. Entonces, perdón. Respondieron y le dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Los denarios, hermanos, era el salario de todo un día en los jornaleros de aquel tiempo. Entonces 200 denarios eran una fortuna ahí, ¿no? Y entonces por eso dicen, el 38 dice, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo le dijeron, 5 panes y 2 peces. Entonces, en la numerología, hermanos, para interpretar la Biblia, el número 5 significa la gracia.
Entonces estamos viendo aquí el milagro que va a hacer Dios, la gracia de multiplicar este alimento. El 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos sobre la hierba verde. 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Partió los panes, los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Muy bien. Entonces, pues aquí qué tarea, ¿no? Qué trabajo tan difícil, ¿verdad? ¿Cómo alimentar a tantos? ¿Cómo llevar el alimento a tanta gente? Juan 6:7, ¿verdad? Dice Felipe que 200 denarios de pan no alcanzarían para todos. Y aquí, mis queridos hermanos, la Biblia revela que les van a empezar a dejar tareas, a ser responsables, a sernos responsables. Lo vimos en Discipulado 2, los que estuvieron conmigo, ahí vimos. Entonces, y así también a nosotros, tú y yo tenemos una responsabilidad, de manera que Jesús manda a realizar cosas así como que no se pueden, como que son imposibles. Pero, ¿usted cree que para Jesús hay algo imposible? No les oigo. No, ¿verdad? Aunque los hombres vean, híjole, esto como que está duro, esto como que no se puede. Pues lo que el hombre le es imposible, para Dios le es posible, ¿verdad? Entonces, había una gran necesidad, hermanos, y entonces no podemos desatenderla, ellos tampoco. Al alimentar a alguien es un gran privilegio, el llevar la palabra, el discipular a alguien. Queremos ser colaboradores, de manera tal que el alimentar a mucha gente, al dar de comer a tantos, ¿de verdad, Señor, con 5 panes, con 2 peces? Pues sí. Entonces, nosotros somos colaboradores con Él, somos siervos. Dice Jesús en el 38, vean cuántos panes hay. Entonces, Dios quiere que veas tus recursos, Dios quiere que veas qué es lo que tienes, Dios quiere que veas qué es lo que contamos. Y entonces reconocer, ¿verdad?, que Él es el que hace la obra. Dios es el que hace la multiplicación de estos panes, de manera tal que se acomoda la gente, ¿verdad?, allí en la hierba, en los grupos de 50 y de 100, dice la Biblia, ¿verdad? Eso también nos abre un cuadro donde a veces colaboramos con la iglesia o en algún ministerio, en escuela dominical, saliendo a evangelizar. Aquí hemos hecho equipo y salimos a las calles y vamos allí organizándonos y todo eso. Entonces dice, Jesús quiere participar, quiere que tú participes en el milagro de la alimentación a través de multiplicar los panes. Entonces, lo que podemos ver es que el Señor también les está capacitando para que ellos puedan alimentar también a mucha gente con la palabra de Dios. ¿Qué es el propósito de este mensaje también? Que nos capacitemos. Ahí está el seminario, ahí está el discipulado 1 y 2, ahí está ILI, ahí están los cursos que da el pastor Ramiro. O sea, recursos tenemos donde el Señor nos puede capacitar. Bueno, entonces, también lo importante de la oración, hermanos, que no debe faltar. La oración es el pilar, es el sustento. En cada reunión tenemos que orar, tenemos que estar pidiéndole a Dios dirección, ¿verdad? Entonces Jesús da la bendición del pan y les asigna la tarea. Versículo 41. O sea, Dios les dice a los discípulos para que los pusiesen delante. En un sentido espiritual, se trata de dar alimento, que es un tipo de la palabra de Dios, de acuerdo a Mateo 4:4, que dice que no solo de qué vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque el pan es físico, nos ayuda, es importante para muchas cosas, ¿verdad? Así lo es también la palabra de Dios. Y tenemos que estar todo el día, en todo el tiempo, comiendo la parte espiritual. Y nos ayuda a nutrirnos, a crecer. Si tú no estás tomando este alimento, te vas a quedar enano espiritualmente hablando. Algunos tienen algunos años en Cristo y no están discipulando. Pregunta, ¿cuándo tomas tú este alimento? Ay, hermanos, yo los domingos nada más. O cuando vengo, no. Tenemos que tener el hábito. Y si no, créate un hábito. Métete a la Biblia, toma un pasaje, toma un devocional, el discipulado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la Biblia, déjame decirte, es un banquete. La Biblia es un manjar espiritual. Es un milagro realmente de la reproducción, hermanos, de convertir gente inconversa a conversa. La doctrina de Jesús, aquí vemos que aparece el discipulado, que es la multiplicación de gente inconversa a conversos. Esto obviamente tiene que estar, si estás preparado,
para discipular a otro. Hacer la multiplicación. La última pregunta de este tercera lección es, ¿estás preparado para alimentar a otros? Acompáñeme al último punto. Termino con este último punto. ¿Me cambias la lámina, por favor? La lección 4. Aprende a ver la provisión de Dios. Versículos del 42 al 44. Y dice así la palabra del Señor. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Bueno, pues partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Repartió los 2 peces. Muy bien, pues vemos el milagro de la alimentación, ¿verdad? Sin duda también que fue la ocasión en que todas esas personas quedaron satisfechas. ¿Sabes por qué? Porque en Jesús no hay ni habrá falta de pan. Nosotros tenemos un Dios de gran provisión y de abundancia. Dice que todos comieron, se llenaron y se saciaron. O sea, sin hambre. Por lo que solo el pan de Jesús nos puede saciar. Él es el pan de vida, ¿sabes? Juan 6:25 dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? No tendrá ¿qué? Hambre jamás ni sed, ¿verdad? Él es el pan del cielo que bajó. Él es el que derramó la bendición en todos nosotros hasta que sobreabunde. Quiere decir en exceso. Segunda de Corintios 9:8 dice, poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones. O sea, lo que te da Dios a veces te sobra. Siempre hay. Hemos estado aquí en la iglesia a veces cuando hacemos comida. Y bueno, por ahí yo recuerdo alguna vez que algunos hermanos no pudieron traer algunos platillos y decíamos, híjole, a lo mejor no alcanza. ¿Sabes qué? Hasta se llevaron hermanos al final de lo que sobró. Siempre Dios da abundancia. ¿O no, hermano? Amén, ¿verdad? Entonces dice que se llenaron 12 cestas. Estas eran enormes, ¿eh? No creas que eran así de esas cestitas de las que venden en el tianguis. No, eran cestas enormes. ¡Qué bendición! El Señor siempre es generoso. Y como último detalle, hay que observar que eran 5,000 hombres. En la cultura judía, pues nada más se contaban los varones. Mateo 14:21 dice, sin contar a mujeres. O sea, aunque la Biblia no registra el número exacto de mujeres y niños, póngale ustedes otros 3,000 o 4,000 a lo mejor, porque si cada varón iba con su esposa, pues ya sería lo doble, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. De manera que el milagro de Jesús, desde mi punto de vista muy particular, creo que fue como para 8,000, 9,000 personas. ¡Qué bendición! Entonces, se conoce como la alimentación de los 5,000. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios proveedor. En hebreo, Jireh dice que el Señor suplirá toda necesidad que tengamos. Y termino con lo siguiente, este mensaje. Hemos visto el milagro, ¿verdad?, de Dios de multiplicar. Y nos debe de animar a ti, hermano, nos debe de animar a nosotros, al igual que Jesús, a poder alimentar tanto alimento físico como espiritual. Y te recuerdo que estamos viviendo tiempos de milagros. Y si tú estás atravesando alguna dificultad, ven a Cristo. Él es el Dios de ayer y es el Dios de hoy. Y sigue obrando milagros. Aquí cuando se paran hermanos, ¿verdad?, que dan algún testimonio, hemos visto milagros. ¿O no? Dígame o no, hermano. Amén, ¿verdad? Entonces, te voy a terminar esto con una parábola del gran banquete. Yo la estoy relacionando con esto. Lucas 14, del 6 al 20, te la voy a abreviar. Es un hombre que hizo un banquete, una gran fiesta, y invitó a mucha gente, ¿verdad? Y dice que salieron por allí a hacer invitaciones. No, es que ahorita yo no puedo. Oye, va a haber una fiesta. No, es que me hubieras dicho antes. Si me hubieras dicho, hubiera puesto por allí la agenda y todo esto, ¿verdad? En otras palabras, dice que sin excepción comenzaron a disculparse. O sea, se negaron a ir al banquete. En otras palabras, rechazaron la invitación. De acuerdo a Lucas 24, dice, por lo que ninguno de los que habían sido invitados probarán mi cena, dice el Señor. Bueno, en un sentido espiritual, y con esto ahora sí te prometo que termino, está tratando de Dios de querer tener un encuentro personal contigo, donde Dios muestra
su generosidad y ya ha preparado un banquete para ti, ¿verdad? Y Jesús te invita a que vayas y puedas celebrar con Dios. No cuesta, no lo rechaces. Dios desea que todos los hombres estén en este banquete. El costo para que puedas estar con Él en este banquete, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. A los primeros no les importó, lo rechazaron. La pregunta que yo te hago en esta tarde ya, ¿verdad? Es si tú aceptarías la invitación. Incline su rostro un momento, vamos a orar y agradecerle a Dios por este mensaje. Amado Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque ahora sabemos que podemos llegar y descansar en ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Dios, que tú eres un Dios de misericordia, de abundancia y de provisión. Queremos poner, pues, en esta mañana, Señor, todas aquellas cargas que traemos, todos aquellos pensamientos que nos han agobiado, que nos han atribulado, tal vez la familia, los hijos, el trabajo, la misma salud, Señor. Pero sabemos que tú puedes, Señor. Tu palabra dice que si vamos a ti, hallaremos descanso para nuestras almas. Te bendecimos en esta mañana, Señor, y te agradecemos esta parte, Señor, donde nos has hablado y queremos, Señor, participar contigo. Queremos colaborar, Padre. Queremos llevar el alimento también a aquellos que no lo necesitan. Queremos pedirte, Señor, para que nos pongas un corazón obediente y que esto, Señor, pues sea para llevar gente a tus pies. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santísimo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.